Muy bien, buenos días jóvenes, espero que se encuentren bien. Voy a dar inicio a este video con el fin de poder crear un material para que los estudiantes se puedan orientar con el tema del llenado de la hoja para el control de REFCA. Entonces, por favor, para todos los estudiantes, recordemos que tenemos asignada cierta cantidad. En el caso de los estudiantes de industria alimentaria, pues tienen asignados 50 árboles. Y en el caso de los estudiantes de recursos naturales, tienen asignado 2000 arbolitos. Sin embargo, eh, durante todo el proceso, pues nosotros sabemos que por diferentes medios, como se logren gestionar los arbolitos, ya sea a través de municipalidades, COCODES, organizaciones, instituciones o empresas, las cantidades van variando. Sin embargo, nuestra meta como peritos en recursos naturales es llegar a esos 2000 arbolitos por estudiante. Entonces, el día de hoy, en esta oportunidad, yo me voy a dar el tiempo de poder explicarles cómo se llena esta hoja para que los estudiantes puedan hacerlo de una forma correcta. Por favor, recordemos, se les va a estar compartiendo este Excel. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es colocar, por ejemplo, colocan número uno, que es estudiante número uno, el nombre del estudiante, supongamos que el nombre fuera el siguiente, Patricio Estrella, nombres y apellidos. Y lo ideal, jóvenes, es de que cuando nosotros trabajemos, es que siempre coloquemos primero el apellido, ¿sí? Y luego, pues, los nombres, para que cuando nosotros ordenemos los nuestros todos y llevar el control de la ponderación, podamos hacerlo de acuerdo al apellido. Entonces, por favor, primero apellido y luego los nombres. Luego colocamos un número de teléfono, voy a poner cualquier número al azar, pero recordemos que debe ser un número de teléfono del estudiante. Un correo electrónico, a estas alturas, pues yo considero que todos los estudiantes ya tienen un correo electrónico, ¿sí? Entonces, de esta manera colocamos nuestro correo electrónico. Luego de esto, pues nos pide en esta misma hoja, nos pide la cantidad de árboles a sembrar, es decir, los árboles que se van a sembrar. Entonces, pasa un detalle y es que muchas veces cuando le dan los arbolitos, a veces el estudiante desconoce de las especies. Entonces, yo también les voy a compartir este material de especies forestales y especies maderables, medicinales, para diferentes usos. Entonces pueden ustedes ver dentro de la base de datos van a encontrar el nombre común y el tipo de árbol, si es un árbol, es un arbusto, o en este caso los usos que se le dan. Si por ejemplo ustedes saben que ese árbol es un árbol que está destinado para leña o para madera, entonces ustedes pueden ir buscando ahí en base a las características que tienen, buscan el nombre común y ya luego ya pueden encontrar el nombre científico, por ejemplo. Entonces, en este caso es material para que los estudiantes pues tengan una orientación. También pueden buscar, por ejemplo, pino, le dan buscar todos y automáticamente los va a direccionar a donde encuentra los primeros, ¿sí? Entonces podemos ir buscando poco a poco, vean acá, pino, empieza a buscar de uno en uno, obviamente pues está por ejemplo pino de Chile, pino puña, hay bastantes pino, ciprés del norte, etcétera. Entonces van a encontrar una infinidad, son aproximadamente 800 especies las que se encuentran registradas acá, entonces sí lleva un poco de tiempo poder encontrar. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Ahora si ustedes ya se saben el nombre de la especie, pues pueden colocar, por ejemplo, uno de los más comunes es el ciprés común o conocido también, el nombre científico, Cupressus. ¿Sí? Cupressus, vamos a ponerlo acá, Cupressus lusitanica. ¿Sí? Entonces ya tenemos uno. Supongamos que ustedes tienen tres especies, por ejemplo, ilamo y pino maximinoid, por ejemplo. Maximinoid. Entonces ya pueden ustedes agregar en una lista, tratemos de trabajar en una línea, los nombres
de los árboles y pues la cantidad al final. Supongamos que hicieron una reforestación donde participaron 12 estudiantes y de esos 12 estudiantes que participaron sembraron 2000 árboles, por ejemplo. Eso quiere decir que a cada estudiante le corresponden 1000 arbolitos a reportar, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta acá lo siguiente, es de que como tenemos especies, puede ser de que yo de esos 1000, yo por ejemplo reforesté 250 de cupresos, 500 de ilamo y por ejemplo otros 250 de pino. Entonces eso hace un total de 1000 arbolitos. Entonces colocamos acá la totalidad, 1000 arbolitos, ¿sí? Una forma de representar y de poder colocar los arbolitos que se sembraron. Luego nos pide el lugar, por ejemplo, lo hicieron en la comunidad de Cerritos, colocamos Cerritos, fue en el municipio de Patsicía, colocamos departamento que sería Chimaltenango, Chimaltenango, y luego nos vamos en este apartado donde dice características del terreno. El terreno fue un terreno privado, puede ser una finca, una empresa, el terreno de algún familiar, el terreno de alguien que se comprometió a recibir esos arbolitos y darle mantenimiento y seguimiento a esos árboles que se sembraron. Acá está expresado en hectáreas, recordemos para que se hagan más o menos una idea, una cuerda tiene alrededor de 900, 1000 metros cuadrados aproximadamente, más o menos por ahí. Entonces, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, entonces más o menos pueden caber entre 9, 8, 10 cuerdas aproximadamente. Entonces, si ustedes hacen un sondeo y que fueron, por ejemplo, un lugar donde se reforestó, un lugar que tiene 10 cuerdas, más o menos fue como una hectárea. Si fue en un terreno privado, debemos especificar. Si, por ejemplo, fue en un área comunal, se fueron en dos lugares, un área privada, por ejemplo, la mitad puede ser 0.5 hectáreas y los otros 0.5 hectáreas en el área comunal. Y en el caso municipal, no tenemos tierras municipales, le ponemos cero. Número de participantes AXUG. En el caso de participantes AXUG, hace referencia a lo que hablábamos al inicio en el periodo de inducción de la carrera de perito en recursos naturales. Hablábamos de que los estudiantes deben de formar o debieron haber formado grupos de jóvenes o señoritas que deben de estar conformadas por grupos de edades, en este caso pueden ser edades de 8 a 12 años, de 13 a 16 años, de 17 a 20 años y de 20 a 26 años, que van clasificados por colores. Color rojo es de 8 a 12, blanco es de 13 a 16, amarillo es de 17 a 20 y negro es de 20 a 26 años. Aquí vemos las características de los grupos, importante para que lo tomen en cuenta, es que eso es lo que reportamos acá. Reportamos, por ejemplo, fueron 5 hombres y el otro fueron otras 4 mujeres, que hacen un total de 9, que es un grupo de color, por ejemplo, yo tengo acá personas que son de, o niños que son de adolescentes entre 13 a 16 años, entonces es el color blanco. Coloco color blanco. Bueno, seguimos entonces con el otro apartado donde dice número de participantes no AJSUG, es decir, los que no pertenecen al movimiento juvenil, por ejemplo, apoyó la empresa, apoyaron familiares, apoyó una iglesia, apoyó algún otro grupo que no pertenece a movimiento juvenil AJSUG. Entonces ustedes colocan también esas personas que los apoyaron, ya sea con transporte, con siembras, con herramientas, con el lugar, etcétera. Entonces hay que colocar ese dato. Supongamos que fueron 4 hombres y 2 mujeres. Reportamos un total de 6 y el total de participantes en este caso AJSUG y no AJSUG, es decir, la totalidad sería entonces los 9 que están acá más los 6 que se encuentran acá. Entonces eso hace un total de 15 personas que participaron en la reforestación que el estudiante realizó. Vamos al siguiente apartado donde dice forma que o en qué se obtuvieron los arbolitos. Es que en este caso vamos a indicar las unidades o las cantidades de plántulas
de arbolitos a sembrar. Recordemos que todo estudiante perito en recursos naturales debe de contar con su vivero forestal en casa. Ese vivero forestal pues le permite al estudiante ya poder generar sus propias plantas, generar sus propias plantas forestales. En este caso, recordemos que los estudiantes tanto de cuarto, quinto y sexto tienen la responsabilidad de un vivero que de hecho lo reportan en su informe final de viveros forestales y la campaña de REFCA. Entonces, de aquí sale ese dato. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueron les regalaron, les donaron semillas o tenían semillas por ahí y lograron germinar de su propio vivero un total, por ejemplo, de 100 arbolitos, colocamos esos 100 arbolitos que son netamente míos, que fue los que yo, por ejemplo, logré germinar, entonces los reportamos ahí en ese apartado. Importante tomar en cuenta, por ejemplo, fueron a hacer recolección a bosques y tuvieron plántulas, piloncitos en campo, los pueden poner acá también. Supongamos que un día fueron a campo y obtuvieron 50 arbolitos, reportamos. Si, por ejemplo, gestionaron en alguna municipalidad, en alguna institución, alguna organización y les donaron, por ejemplo, 500 árboles, reportamos esos 500. Y supongamos ahí que en un lugar fueron a sembrar otros 10 arbolitos de algún frutal en específico, también lo podemos colocar y ponemos, por ejemplo, otros 50. De esos 50, vean, 50 más 50 serían 100, más 500, 600, más 100 serían 700 arbolitos en total. Entonces, de esta manera lo podemos reportar. Importante tomar en cuenta, jóvenes, los arbolitos no son comprados para la campaña de REFCA. Se ponen comprados porque hay estudiantes que en ocasiones pues se dan a la tarea de poder comprar algunos, no todos, algunos arbolitos para poder hacerlo en un terreno propio y eso cuenta dentro de la campaña de REFCA. Entonces, importante tomar en cuenta los medios de verificación, que es el siguiente apartado. En el siguiente apartado, los estudiantes deben de colocar fotografías. Por ejemplo, si hubo fotografías, colocamos una X. Si, por ejemplo, ya tienen hecho el croquis del área, colocamos una X. Y actas por el COCODE antes de la reforestación, por ejemplo, presentaron cartas de solicitud de materiales, etcétera. Entonces le marcamos una X porque sí se realizó. ¿Alguna observación? Por ejemplo, durante este proceso, en este primer reporte, nosotros reportamos qué es lo que ya hemos logrado. Por ejemplo, se gestionó, ¿no?, una cantidad de 2000 semillas de especies, por ejemplo, especies de ilamo y se usarán, por ejemplo, en el vivero Azul. Vamos a ver acá. Azul. Entonces, en este caso, nos quedaría, solo voy a verificar aquí el nombre. Azul es con K, perdonen ahí. Azul. Ahí está. Entonces ya tenemos esa observación o alguna otra observación de transporte, etcétera. También lo podemos colocar. Luego, la última parte, fecha de inicio. En este caso, para obtener esa información de fecha de inicio, recordemos que los estudiantes de perito en recursos naturales pueden empezar su reforestación desde ya. Es decir, que los estudiantes en estos momentos ya deberían dar inicio a su reforestación. Mayo, junio, máximo por ahí julio. Recordemos que cuando empieza la época de lluvia es la oportunidad para poder realizar nuestra reforestación. Cuando empiezan a bajar las lluvias ya no es muy recomendable poder realizar las reforestaciones por el tema del cuidado en el tema del riego. Entonces, colocamos, por ejemplo, si el estudiante inició ahora, por ejemplo, empieza este sábado 13, entonces colocamos que el estudiante inició el 13 de mayo del 2023 y dentro de esos 700 arbolitos que el estudiante proyectó, va a finalizar, por ejemplo, cada 8 lo va a hacer, el 20, el 27, el 3, él no puede por alguna actividad que tenga por ahí, el 10 él va finalizando, por ejemplo, el 10 de junio o julio podría ser, colocamos acá entonces el 10 del 6 del 2023, que eso es digamos, lo que él tiene en tentativa a poder realizar.
Importante que tomen en cuenta los estudiantes, es que el estudiante debe de realizar un informe al final de viveros forestales, el cual va a presentarlo con su docente guía. ¿Sí? En este caso, pongo un ejemplo de un estudiante que ya inició, que fue en el caso de Joel y Jonathan de cuarto PRN, que ellos ya iniciaron con su campaña de reforestación. Ellos estarán sembrando alrededor de 1.200 arbolitos de pino maximinoy en San Martín, Gilotepec, Chimaltenango, Aldea Pachón. Ellos planean trabajarlo del 6 de mayo al 9 de mayo en los días que están acordados acá. Entonces es importante el cronograma, el estudiante lo realiza. Las cartas de solicitud también el estudiante las realiza. Recuerden que para poder hacer solicitud para la campaña de reforestación únicamente se autorizan eh, permisos en estadía de campo para solicitar a las empresas que ustedes van a estar en campaña de reforestación. En estadía de clase no se estarán autorizando permisos para la campaña de reforestación. Yo espero que con esta información, jóvenes, se puedan orientar y que puedan realizar el llenado de este documento. Recuerden que este documento se llena 2 veces, se llena esta primera vez para tener un panorama de cuánto es lo que el alumno planea sembrar. Supongamos que planea sembrar un alrededor de 1.000 árboles. Estos 1.000 árboles que el compañero pues planteó que iba a sembrar deben de coincidir, acá miren, eso sí lo olvidé acá, deben de coincidir en este apartado, ¿sí? Debe tener una relación acá, porque en el otro explica lo que se sembró y en este caso cuál fue la forma, pero la cantidad debe de coincidir a la hora de sumar este apartado. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, este apartado debe de coincidir. Si recuerdan acá, solo dejamos 700, puede ser que acá tuvimos unos 200, pongámosle acá, por ejemplo, 100, ya tendríamos 800 y pongámosle acá otros 200 y eso ya hace un total 2, 4 más 6 serían 1.000 arbolitos. Entonces, si se dan cuenta que hay 1.000 arbolitos, la forma como se obtuvieron y acá, por ejemplo, qué fue lo que se sembró. 1.000 árboles acá, 1.000 árboles en la otra parte. Esa sería la información, jóvenes. Yo espero que con esto se puedan orientar. Por favor, necesito que llenen esto en estos días. Yo lo estaré recibiendo para poder hacer el consolidado. Saludos a todos y éxitos en su estadía de campo.